La Iglesia Adventista del Séptimo Día nos ofrece a través de su departamento de escuela sabática conocer mucho más a Jesús el Creador, el Sustentador y el Salvador, por medio de historias auténticas, dramáticas que atraerán la mente infantil y juvenil, las cuales nos harán experimentar los principios divinos, produciendo en nosotros felicidad y esperanza mientras vemos la muerte a nuestro alrededor en este tiempo desastroso. Le invitamos para que se interne en este libro maravilloso, el primer libro de la Biblia escrito por Moisés antes de que termine el segundo milenio. Misión TV presenta el Génesis. Hola hermanos, amigos, un placer saludarles aquí desde la oficina del canal Misión TV. Deseamos que Dios los bendiga mucho esta nueva semana y todo el tiempo. Vamos a comenzar el repaso de la lección 9, Jacob el suplantador, para el 28 de mayo. En esta ocasión vamos a comenzar una nueva historia de la familia de Isaac, pero vamos a ver el versículo para memorizar que está en Génesis 27, 36 y dice: y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado, o sea, destronado, relevado, 2 veces, se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Qué tremendas palabras tan llenas de dolor. Y yo riéndome, hermano, que me da risa eso que estás diciendo ahí. Porque en esta lección vamos a aprender cuán infeliz es hacer lo contrario a lo que Dios dijo. Ahora retomamos la historia familiar de Isaac, el hijo del milagro y el predecesor de la simiente prometida. Sin embargo, la historia no comienza particularmente bien. El carácter defectuoso de su hijo Jacob se manifestará en la rivalidad entre los 2 hermanos por la primogenitura. Por consiguiente, en el derecho de obtener la bendición de Isaac, vemos cómo Jacob engaña a su padre y le roba la bendición a su hermano mayor, y por eso tendrá que huir para salvar su vida. Qué terrible todo esto, hermano, y todo por no hacer lo que Dios ya había dicho, porque Dios dijo: el mayor va a ser Jacob, el primogénito va a ser Jacob, y eso lo sabía. En el exilio, cuando huyó Jacob, Dios le confronta en Betel. Desde entonces Jacob, el engañador, también sufrirá algunos desengaños y desilusiones o decepciones. En vez de Raquel, a quien Jacob amaba, le llevaron a Lea, la hija mayor, y él tendrá que trabajar 14 años para ganarse a sus 2 esposas. Sin embargo, a pesar de todo, Jacob también experimentará la bendición de Dios, porque durante el exilio tendrá sus 12 hijos y Dios aumentará su riqueza. Por lo tanto, en todo lo demás que veamos en esta historia, podremos ver que Dios cumplirá las promesas de su pacto. O sea, para Dios no hay problema. Aunque el diablo se metió para cambiar los planes y deformar el carácter y todas las decisiones, el plan de Dios funciona. De una u otra manera va a funcionar, sin importar la frecuencia con la que su pueblo falle. De una u otra manera, el plan de Dios no va a fallar. En la parte del domingo vemos a Jacob y a Esaú, que Jacob y Esaú desde antes de nacer ya tenían cualidades muy diferentes, y además ahora cuando nacieron se notó que eran muy diferentes. Sin embargo, todas las circunstancias hacen para animar
a que la bendición sea para Isaac. Y la bendición de Isaac sea para Jacob y no para Esaú. Ya desde el vientre de Rebeca entendemos que Jacob y Esaú son diferentes y lucharon entre sí. Yo he visto que cuando una señora está embarazada dice, mira, se está moviendo el varón o la mujer. Ahora tener dos, yo no sé cómo pueden convivir dos fetos en el vientre de una señora. Después de nacer, mientras Esaú se le describe como un cazador robusto, Jacob es visto como alguien quieto que se sienta en la tienda a meditar. Ahí está la diferencia, una de las diferencias. Esa diferencia de carácter lo vuelve más evidente. Más adelante en sus vidas se manifiestan esas diferencias. Un día, cuando Esaú llegó a casa cansado, hambriento, Jacob estaba cocinando y haciendo un rico potaje de lentejas. Entonces, para Esaú, disfrutar de manera inmediata, visible, la comida era más importante que la bendición futura relacionada con la primogenitura. Ahí está la diferencia. Encontramos a Esaú que no le importa la primogenitura, y a Jacob sí, que Jacob hace muchas cosas para obtener la primogenitura. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían esas promesas. Se les había enseñado a considerar la primogenitura como un asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia, porque de su linaje descendería el Redentor del mundo. Por eso Dios estaba cuidando todo eso, porque de los hijos de Esaú y de Jacob, de allí iba a venir nuestro Señor Jesucristo, la simiente prometida desde el tiempo de Adán. Para Jacob, a diferencia de su hermano Esaú, lo que importaba era la relevancia o la excelencia espiritual de la futura bendición de la primogenitura. Sin embargo, más tarde, con instigación o estímulo de su madre, de Rebeca, Jacob engaña a su padre en forma abierta y deliberada. Yo diría otras cosas, cualidades de ese tremendo engaño que hizo la mamá con su hijo Jacob, incluso usando el nombre de Jehová, porque dijeron tu Dios, para realizar el engaño. Efectuó este terrible engaño aun cuando era por algo que sabía que era bueno. Los resultados fueron trágicos, añadiendo nuevas capas de disfunción a una familia que ya era disfuncional. Jacob quería algo bueno, algo de valor, y eso era admirable, especialmente en comparación con la actitud de Esaú, su hermano. Sin embargo, usó Jacob el engaño y la mentira para conseguirlo. En la parte del lunes se titula La escalera de Jacob. En cuanto a Esaú se enteró de que Jacob había recibido la bendición de Isaac, él comprendió que su hermano lo había engañado, lo había suplantado y quiere matarlo. Rebeca se preocupa y quiere impedir ese crimen que sería fatal para ambos hijos, y también para Isaac y para ella, porque se quedarían sin hijos. Entonces, con el apoyo de Isaac, insta a Jacob a que huya al lugar de la familia de Rebeca. En su camino, cuando él está yendo al rancho o al pueblo de Rebeca, durante su exilio, Jacob se encuentra con Dios mediante un sueño en un lugar que él lo llamó Betel, casa de Dios, y ahí hace un voto. En ese sueño, Jacob ve una escalera extraordinaria que se conecta con Dios. La escalera, que estaba apoyada en la tierra y estaba apoyada arriba en el cielo, así estaba relacionada la escalera que Jehová, de forma directa, la escalera se compara con el intento de Babel de llegar al cielo. ¿Se acuerdan de la historia de Babel? Ellos querían llegar al cielo para salvarse
Y Jacob ahora mira una escalera en la que él aprende que la salvación es por fe, es por gracia de Dios. Como la torre de Babel, la escalera llega a la puerta del cielo. Pero mientras que la torre de Babel representa el esfuerzo humano para salvarse, para subir, para llegar a Dios, mientras eso significa la torre de Babel, la escalera de Betel enfatiza que el acceso a Dios solo se puede lograr por intermedio de Dios mismo, que viene hasta nosotros y no mediante el esfuerzo humano, como lo querían los de Babel. En cuanto a la piedra sobre la que hace Jacob un voto y puso su cabeza ahí donde tuvo el sueño, se convierte en el símbolo de la casa de Dios. Esa piedra apunta ¿a qué? Al templo, al santuario. Es el centro de la actividad salvífica de Dios para la humanidad. Al hacer ese voto, Jacob quería responder en términos concretos y visibles. Por lo tanto, Jacob decide apartar la 10ª parte de todo lo que ganara. Sería el diezmo para Dios, no para obtener la bendición de Dios, sino como una respuesta de agradecimiento al regalo que Dios ya le había dado. Aquí nuevamente vemos la idea del diezmo, la idea que habíamos visto con Abraham y Melquisedec. Mucho antes lo estudiamos, ahora lo vemos del surgimiento de la nación de Israel. En el martes vamos a ver a el engañador engañado. El engañador engañado. Lo primero que Jacob ve cuando llega al lugar de su destino, lo primero que vio, ¿qué fue? Una piedra grande, hermano. Una piedra que estaba cubriendo el pozo donde obtenían agua los pastores, sobre todo la Rebeca o la familia de Labán. Hermanos, al llegar al lugar de destino, Jacob ve una piedra, quizá un indicio que le recuerda a la piedra de Betel, que simbolizaba la presencia de Dios. A fin de cuentas, es una piedra la que le dará a Jacob la oportunidad de interactuar con Raquel. Cuando Jacob se entera por los pastores que estaban ahí, que Raquel estaba llegando con sus ovejas para dar de beber a su rebaño, insta a los pastores a quitar la piedra. Ellos se negaron a quitar la piedra, lo que le da a Jacob la oportunidad de quitar la piedra él solo y de presentarse impresionando a Raquel. Raquel respondió corriendo hasta su familia. Este primer contacto entre Jacob y Raquel fue productivo. Jacob, dice, amó a Raquel. La amó tanto que trabajó 7 años sirviendo a Labán. A cambio de Raquel, y fueron para Jacob, dice, unos pocos días. Sin embargo, después de esos 7 años, Jacob es engañado en la noche de la boda. Cuando llegan a la luna de miel, en vez de que sea Raquel la que entra a estar con su esposo, entonces entra Lea, la hermana mayor, y no Raquel, a quien Jacob descubre hasta que está en la cama. Aprovechando la confusión de la fiesta y de la intensa emoción y la vulnerabilidad de Jacob, Labán había preparado este truco mentiroso. Al acusar a Jacob a su cuñado Labán, una de las mismas palabras que usó Jacob es la misma que usó su padre años atrás cuando le dijo que lo había engañado. Tengamos en cuenta que el mismo pensamiento también está implícito en la ley del talión, que dice ojo por ojo y diente por diente, que obliga al culpable a identificar con su víctima, en el sentido de que el culpable experimenta lo mismo que experimentó la víctima que él tuvo. De igual modo, entonces, lo que Jacob le había hecho a otra persona, ahora se lo han hecho a él. Jacob comprende ahora lo que significa ser víctima de un engaño. Irónicamente, Dios le enseña a Jacob acerca de su propio engaño mediante el engaño de Labán. Aunque Jacob, como engañador, sabe
bien lo que significa un engaño, se sorprende cuando es víctima de la artimaña de Labán. Por lo tanto, pregunta: ¿por qué me has engañado? Lo que muestra que él sabe que el engaño está mal, es incorrecto, es pecado. En la lección del miércoles ya vemos que llega la bendición de la familia. Para Jacob, hermanos, los últimos 7 años de exilio fueron una carga, y con todo también fueron los años más fructíferos. Esos primeros 7 años que trabajó con Labán, su cuñado, Jacob se convierte en el padre de 11 de los 12 hijos que pasarán a ser los antepasados del pueblo de Dios. Este segmento constituye el centro de la historia de Jacob y comienza y termina con la frase clave: Dios abrió su matriz, refiriéndose a Lea y también a Raquel. Cada vez que esta declaración va seguida de nacimientos, la evidencia es que esos nacimientos son el resultado de la acción milagrosa de Dios. Cuando Lea da a luz a su último hijo, lo llama Judá, que significa alabanza. Interesantemente, recién cuando Lea no puede volver a dar a luz, Dios se acuerda de Raquel y abre la matriz de Raquel. Pobre mujer. Raquel, la esposa amada, tuvo que esperar 7 años después de su matrimonio y también 14 años más después de su compromiso con Jacob para tener su primer hijo, que fue José. Llegamos a la parte del jueves. Jacob huye, se va. En esta historia, Jacob, quien engañó a su padre y a su hermano con el propósito de adquirir la primogenitura y robó la bendición de Isaac, tendrá la intención de darle a su hijo mayor, adoptando una postura pasiva con Labán, lo sirvió fielmente mejor y luego le robó. Y Jacob sabe bien que su suegro lo engañó y no obstante lo dejó pasar. Es difícil entender la pasividad de Jacob teniendo en cuenta su temperamento anterior. Jacob podría haberse rebelado a Labán, o al menos resistirse o negociar con él, pero no lo hizo. Simplemente hizo lo que Labán le pidió, por más que fuera todo injusto. Sin embargo, el nacimiento del primer hijo de Raquel, José, el primer hijo de Raquel, que es José, Jacob finalmente alcanzó el año 14. El año 14 de sus servicios a Labán. Y ahora considera dejar a Labán para regresar a la tierra prometida, a la tierra de sus padres. Pero Jacob le preocupa proveer para su propia casa. Había sido un rodeo muy largo para Jacob, quien originalmente se había ido de casa para encontrar a su esposa. Probablemente no había sido su intención inicial permanecer tanto tiempo lejos de su país, pero los acontecimientos lo mantuvieron alejado durante 20 años. Ahora es el momento de regresar a casa. ¿Y con qué familia tan numerosa, hermanos? 12 hijos. Con todo, hermanos, ¿por qué Jacob no dejó a Labán antes? ¿Por qué esperó hasta los 20 años? La sumisión antinatural del patriarca sugiere que cambió. Fue cambiado por el Espíritu Santo. Jacob cambió, hermanos. Quien entendió la lección por medio de la fe. Es decir, Jacob esperó la señal de Dios para irse. Recién cuando Dios le habla, Jacob decide trasladarse. Dios le revela a Jacob, el Dios de Betel, y le ordena que deje la casa de Labán y regrese a la tierra de su nacimiento. Con las mismas palabras que Dios usó para llamar a Abraham para que saliera de su tierra, con esas mismas palabras también Dios ayudó a Jacob a ver que era hora de retirarse de la casa de la familia de sus esposas, y fue la actitud de los hijos de Labán y del mismo Labán que lo motivaron a que se fuera. Jacob había dejado a su astuto pariente mucho antes
si no hubiera temido encontrarse con Esaú. Ese fue un acicate. Y también tuvo que vencer ese temor de encontrarse con su hermano Esaú. Ahora él sintió que estaba en peligro frente a los hijos de Labán, quienes, considerando suya la riqueza de Jacob, podrían tratar de obtenerla por la fuerza, o quizá por la muerte. Por lo tanto, tomó a su familia, sus posesiones y se fue, comenzando así otra etapa de la gran obra del pueblo del pacto de Dios. Jacob entendió que su vida, su familia, su prosperidad fueron por bendición de Dios. Después de Betel, la gracia que Dios lo acompañó, por lo tanto todo lo que llegó a tener fue por gracia. Él se dio cuenta que todo lo que llegó a obtener fue por gracia después del sueño de Betel. Sí trabajó 20 años, pero él nunca entendió que todo lo que tenía lo tuvo por su esfuerzo, por sus obras, por su trabajo. Siempre creyó que tuvo las cosas por gracia de Dios. La escalera de Betel siempre estuvo en su memoria. La experiencia de Jacob contiene una lección importante para los que son ambiciosos. No se esfuercen por ascender a expensas de los demás. Jacob pensó lograr el derecho a la primogenitura mediante el engaño, pero quedó chasqueado, se chasqueó. Pensó que había perdido todo, su relación con Dios, su hogar y todo lo demás, y ahí estaba como un fugitivo frustrado. Pero ¿qué hizo Dios? Lo contempló en su condición desesperada, vio su desengaño, vio que había en él elementos que redundarían para gloria de Dios. Y tan pronto Dios vio su condición, le presentó la escalera mística que representa a Jesucristo. Aquí está el hombre que había perdido toda la relación con Dios, y el Dios del cielo lo contempla y lo consiente en que Cristo salve el abismo abierto por el pecado. Podríamos mirar y decir, podríamos nosotros decir, yo quiero ir al cielo, pero ¿cómo lo voy a lograr? No veo ningún camino, no veo cómo ir al cielo. Eso es lo que pensó Jacob, y por eso Dios le mostró la visión de la escalera, y esa escalera conecta la tierra con el cielo. O sea, esa escalera nos conecta con Jesucristo. Queridos hermanos, esta lección nos enseña que no es correcto estar haciendo lo contrario a lo que Dios dice. Nosotros podemos ver en Génesis que desde Adán y Eva no hicieron lo que Dios dijo. Caín y Abel no hicieron lo que Dios dijo. Noé, después del diluvio, se emborrachó, no haciendo lo que Dios dijo. Y Abraham también fue mentiroso y no hizo lo que Dios dijo. Ahora vemos a Isaac y Rebeca. Ellos sabían quién era el primogénito y por qué se meten a cambiarlo. ¿Cuántas personas como Jacob y Esaú intentan hacer diferente a lo que Dios dijo? Si nosotros tenemos la Biblia y encontramos en la Biblia lo que Dios dijo, ¿qué nos convierte, hermano? Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Tenemos que hacer lo que dice la Biblia. Un hermano me contó esta semana, mientras estaba en la campaña evangelística, que trabajó 6 meses en sábado. Él sabe que no debe trabajar en sábado, pero fue a trabajar en sábado. Le pregunté a un hermano que estaba con su esposa, está embarazada, y le pregunté cuándo van a nacer su hijo. En junio. ¿Cuándo se casaron? No estamos casados, somos pareja. Están en el templo. ¿Por qué no hacen lo que Dios dijo? En esta lección de esta semana, Jacob, el suplantador, yo aprendo que si ellos, fíjense bien, si Dios dijo que Jacob iba a ser el primogénito, la historia hubiera sido diferente. Ah, no, pero Isaac y Rebeca no hicieron no tomaron en cuenta lo que Dios dijo. Y luego Esaú y Jacob, que también lo supieron, no hicieron caso a lo que Dios había dicho. Y miren cuánto problema.
Hermanos, evitémonos problemas. Hagamos lo que Dios dijo. Discúlpeme porque no hice la oración al principio, pero vamos a orar ahora al final. Amado Padre que estás en los cielos, ayúdanos a hacer lo que dice tu santa palabra, lo que tú has dicho. Perdónanos si hemos hecho diferente y ayúdanos, Señor, para comprender que la felicidad viene en obedecer a tu palabra. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra vida, a arrepentirnos y hacer lo que tú has dicho. Por favor, bendice a todos los que ven este repaso de la escuela sabática. Bendice también, Señor, a Misión TV. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Hasta luego. Por favor, compartan con sus hermanos y amigos. Hasta luego.